Y bueno, pues muy buenas tardes, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Buenas noches. Son 8 de la noche con 33 minutos de este 9 de marzo de 2022. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Y bueno, buena noche, good night a todos. Son 8 de la noche con 33 minutos. Estamos aquí en las alturas, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Estamos transmitiendo, literal. Así es que bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México. Bomberos de la Ciudad de México recibe reporte de incendio en la colonia Arenal, primera sección en Avenida Carranza. Acudimos al lugar para verificar la situación, mantener informada a la ciudadanía. Y también, bueno, pues vamos a ver aquí cuál es el detalle que tenemos. Vamos acá, a ver, aquí hay un boletín, dice Nicolás Celdi, gracias Real. Ayudará mucho que el aeropuerto internacional sea urgentemente de esta sustracción. Abrazos a tanta gente que nos está apoyando. Si alguien puede ayudar con esto, le dicen a Cancillería y también a Marcelo. Acabo de verlo. Ahorita están ahí. Que hay un boletín. Ahorita les vamos a informar qué está pasando ahí en la Cancillería. Vamos a ver qué nos dice hoy la situación de Ucrania con Rusia. Ucrania denuncia el bombardeo de un hospital infantil en Mariupol. Y bueno, también lo que Rusia llama una operación especial sobre Ucrania, dice, es en realidad el asesinato en masa de civiles ucranianos, que tienen como foco más aterrador las bajas infantiles, asegura Olena Zelenska, esposa del presidente Volodymyr Zelensky. Hay una realidad, ¿no? Ha habido muchas notas también en donde los ucranianos se jactan de todas las bajas que ha recibido el ejército ruso, ¿no? Y ya saben que en la guerra todos son villanos, nadie son santos, ¿no? El hecho de agarrar un rifle y armamento pesado de esta magnitud, todos se convierten en asesinos, ¿no? Y bueno, Rusia exigen explicaciones a Estados Unidos sobre sus laboratorios biológicos en Ucrania. Estos laboratorios, supervisados por los expertos, se desarrollaron con fines militares, trabajando con patógenos peligrosos de la peste, antrax y cólera, ¿no? Estamos viendo aquí lo que está pidiendo Rusia, ¿no? Con respecto, que den explicaciones también por qué de su proceder. Y bueno, revelan video de hijo de López Obrador en campaña de Morena. Y bueno, vamos a ver también, 1 millón de personas se dieron cita este 9 de marzo en la jornada ecuménica de oración por la paz en Ucrania y Rusia, convocada, entre otros, en Tierra Santa, en la Iglesia de México también, ¿no? Jornada ecuménica de oración este 9 de marzo. Serán alcanzados los objetivos para recuperar los orígenes de la soberanía de Ucrania estipulados en la Declaración de la Independencia, que proclamó su estatus neutral, y la cooperación con Rusia. Sería mejor que esto se realizase mediante negociaciones. Combates urbanos en Voznesensk. Esto es lo que estamos teniendo. Vean nada más las imágenes. Vean nada más. Qué imágenes tan impactantes. Y bueno, la inflación aquí en México, el gasolinazo de ayer de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eso va a afectar, lógico, aquí en México, independientemente de que se esté presumiendo que aquí tenemos la gasolina más barata que en Estados Unidos. Ahorita la situación está súper precaria en Estados Unidos. Sin embargo, la estrategia que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy buena en cuanto
a que no está habiendo este cierre de cielos, cierre de fronteras, y gracias a esto la economía se está manteniendo. El Reino Unido también confirma que Rusia disparó un misil termobárico en su invasión a Ucrania. Misil de crucero ruso, ahí vemos la trayectoria. Y bueno, aquí los vientos, la repercusión, se ha sentido un poquito de sismos perceptibles muy pequeños, que afortunadamente no han ameritado la alerta sísmica. El cielo se ve muy nuboso, no se alcanzan a ver ahorita ni apreciar los volcanes. Sin embargo, el sol está tremendo y los vientos están fuertes, bastante fuertes. Estados Unidos advirtió que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania. También tenemos, dice, la odisea de un padre ecuatoriano para rescatar a su hijo atrapado en Ucrania por la guerra. Y un ataque con bombas destroza un hospital infantil en Mariupol. Ucrania acusa a Rusia de la agresión, que ha causado al menos 17 heridos, y asegura que hay niños bajo los escombros del centro sanitario. Una atrocidad también. Y Ucrania pide sanciones más duras contra Rusia. También ya se prepara otro paquete de sanciones contra Rusia. Ha lanzado 710 misiles contra Ucrania, según Estados Unidos. Vean nada más el tamaño de los misiles. La ONU también dice ya certificó la masacre de cientos de civiles por la invasión rusa en Ucrania. Vemos imágenes bastante impactantes. El duro relato de la familia de un policía ucraniano que denuncia que soldados rusos mataron a su mujer y a sus hijos. Rusia denuncia ante la ONU radicales neonazis de Ucrania toman como rehenes a los civiles. Putin, China y el narco mexicano, dice los grandes, ¿no? Es lo que las notas de ahora, ¿no? Lo que se está viviendo. Ucrania denuncia que Rusia ha bombardeado un hospital materno infantil en la ciudad Mariupol. Esa fue la nota de hoy. Y bueno, también Ucrania denuncia, vean ahí las imágenes. Esta fue la nota, una nota terrible, donde niños, vemos imágenes donde están paramédicos, mujeres, totalmente están siendo evacuadas, pero entre sangre. Y bueno, Moscú no es responsable de la vida de los extranjeros que deciden participar en las hostilidades en Ucrania. Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ¿no? Y Rusia y Ucrania se reunirán este jueves tras la mediación de Turquía. También cuestiona a Estados Unidos por biolaboratorios. Se les invitamos a conocer el artículo del embajador de Rusia, Andrei Budav, titulado ¿Qué significa desnazificación de Ucrania?, que fue publicado hoy en el periódico uruguayo. Ahí lo pueden consultar ustedes y estaremos hablando sobre esto. Y bueno, pues también guerra Rusia-Ucrania. Entre la tristeza y la rabia, los moscovitas se despiden de McDonald's, ¿no? Un meme por ahí también que estaban comentando, dice qué pena, ¿no? Dice que a Rusia le quitan todo lo que le hace daño, ¿no? Rusia tiene la gasolina de Europa y la dejan la Coca-Cola y los McDonald's, ¿no? Era un poco irónico, pero al final eran fuentes de empleo, que eso no se les olvide, así sean, ¿no? Así sea una venta de hamburguesas, de refrescos, eran empleos para esas personas y es una situación terrible. Guerra Rusia-Ucrania, bombardea un hospital infantil, se abre una venta diplomática.
Y bueno, Anonymous anuncia que acaba de interrumpir varios de los programas de televisión estatales más populares de Rusia con imágenes de la brutal invasión rusa de Ucrania y un mensaje contra la guerra RT para agradecer a Anonymous por perforar el apagón mediático de Putin, ¿no? Y bueno, también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le dice a Sky News que millones podrían morir si el mundo no logra detener el bombardeo ruso de Ucrania. También más de 1.200 civiles mueren en la ciudad ucraniana de Mariupol en 9 días de asedio ruso, según el alcalde de ahí. Y también el parlamento ucraniano Dmitry Gurin, el parlamentario, dice un complejo de maternidad ha sido bombardeado en la ciudad de Mariupol. Es todo un hospital de maternidad, muchas mujeres muertas y heridas. No sabemos acerca de los niños recién nacidos todavía. Esto sí es una bajeza. Y bueno, Ucrania pide a Occidente sanciones más duras contra Rusia. Tabacaleras y S&P se suman al éxodo de Rusia. Dice, el Ministerio de Rusia confirmó que reclutas militares rusos estuvieron involucrados en la invasión de Ucrania y que algunos fueron tomados prisioneros por las fuerzas ucranianas. Dice, admite que envió reclutas a Ucrania pese a que Putin lo negó. Y Estados Unidos desmiente las acusaciones de Rusia de tener un proyecto secreto de armas químicas con Ucrania. Esta desinformación rusa es una tontería total y no es la primera vez que Rusia ha inventado afirmaciones tan falsas contra otro país, lo dice el secretario de Estado. Y bueno, dan de alta al último lesionado en riña del Estadio Corregidora. Y bueno, intentos falsos de Rusia para justificar invasión de Ucrania. No hay laboratorios de armas químicas o biológicas de Estados Unidos en Ucrania, pero Rusia tiene un largo y documentado historial de uso de armas químicas contra líderes de la oposición y civiles inocentes, ¿no? También el Pentágono dice que se opondría a planes para que países de la OTAN le den casas a Ucrania, lo que considera de alto riesgo. Sin embargo, en otros medios, en otros lugares también ya se está manejando que efectivamente están enviando casas rusos y también no nada más, sino hasta Polonia. Estados Unidos desmiente las acusaciones de Rusia de tener un proyecto secreto. Frida Kitsch escribe que si bien Rusia tiene el armamento, Ucrania tiene un arma de valor incalculable, su presidente Volodymyr Zelensky, ¿no? Y esto es lo que estamos y vemos ahí. Decenas de civiles ucranianos increpan a militares rusos en Kherson. Una situación. El secretario de prensa de la Casa Blanca dice que es importante estar atentos a la posibilidad de que Rusia use armas químicas o biológicas en Ucrania o cree una operación de bandera falsa usándolas, ¿no? Creo que ya se ha probado con la pandemia que alguien, no tenemos nombre y apellido, usó armas biológicas, ¿no? Y químicas. Ya se ha probado, no tienen el nombre y no nada más eso, han usado armas como el HARP, ¿no? Esto del proyecto HARP. Y lamentablemente hemos visto que tanto Rusia como Estados Unidos han sido atacados por este tipo de situaciones que simplemente se ven como situaciones fuera de lo normal dentro de cada uno de estos países. Dice, embajador de Rusia ante la ONU denuncia que el ataque ejecutado hoy 9 de marzo contra un hospital infantil en Mariupol, según testigos civiles, fue perpetrado por terroristas y mercenarios protegidos por Ucrania. Medios de propaganda como CNN culparon sin pruebas a Rusia, ¿no? Esto es lo que están comentando. Y bueno,
En un comunicado oficial, el Fondo Monetario Internacional, FMI, confirmó la aprobación, una financiación de emergencia de $1.400 millones para Ucrania en medio del conflicto con Rusia. Déjenme comentarles, ahorita vamos para allá, dice, tanto Estados Unidos como la Unión Europea y el Fondo Europeo para la Paz andan locos, ¿no?, por su comportamiento bélico. Y bueno, Estados Unidos advirtió que Rusia podría llegar a usar armas químicas y biológicas. Esto es lo más terrible, digo, ya la están usando. Nosotros estamos padeciendo una pandemia. En el libro de la pandemia, Los hornos de quién, lo hemos comentado, ¿no? Esto no es normal. Y bueno, el primer ministro de Pakistán rechazó las presiones y chantajes de la Unión Europea para sumarse a los ataques contra Rusia y formar parte del conflicto en Ucrania. ¿Acaso somos sus esclavos para seguir sus órdenes? Fue la respuesta enviada a los colonialistas, ¿no? Y bueno, pues esto también es lo que se está comentando, ¿no? Dice, tarde o temprano se tendrán que enfrentar a Putin, ¿no?, exageneral de la OTAN. Y bueno, estos son los comentarios que estamos viendo. Y bueno, también así como cortinas de humo ya están empezando a sacar ahí que las amantes de Vladimir Putin y no sé cuántas cosas, ¿no? Rusia presenta documentos clasificados que confirmarían que Ucrania estaba preparando encubiertamente una operación ofensiva contra Donbass, previstas para marzo de 2022. Y bueno, también Zelensky dispuesto a renunciar a que Ucrania ingrese a la OTAN como compromiso hacia Moscú, según ha declarado el asesor del presidente a la televisión pública alemana ARD. Y bueno, hay una situación bastante complicada en este aspecto. Por un lado, de repente no lo quieren la Unión Europea y no lo quiere la OTAN, y de repente empieza a negociar con Rusia, ¿no? Una situación en que de repente pareció que se aventó a la guerra y luego lo dejan solo, ¿no? Estados Unidos y la OTAN, Inglaterra, Francia se lavan las manos. Yo creo que no esperaban la respuesta mediática de la gente ni las manifestaciones en pro de la paz de muchas personas, ¿no? Ya la gente estamos hartos de que hagan sus guerras nada más porque son funcionarios y porque tienen el poder y tienen el control de armamentos que han conservado durante mucho tiempo. La gente que está harta de las guerras, de las matanzas de inocentes, se ha salido a la calle y nos hemos pronunciado a través de redes sociales en contra de esta situación, algo que no se tenía en otras guerras, en otros momentos históricos. Y ahora las redes sociales, la voluntad de la gente y las manifestaciones de la gente ha sido un alto a esta gente que ha sido tirana en estos sentidos. Vemos estas posturas que es muy ambigua de el presidente Zelensky, que de repente pareciera que lucha como un David y un Goliat, pero de repente parece ser que es un convenio que también le conviene estar con Rusia, y de repente lo dejan y de repente lo apoyan, ¿no? Está muy extraño el conflicto. Sin embargo, vemos en las calles atrocidades, bombardeos y todo derrumbado por la guerra, ¿no? Tanques, incendios, misiles. Sabemos que hay guerra porque hay esto. Sin embargo, pareciera poco serio la postura incluso del presidente Zelensky, ¿no? Que de repente pareciera muy envalentonado por el apoyo de la OTAN y de la entrada a la Unión Europea, y luego lo dejan solo, y es una pelea que él inició por otros, pero que está solo al final, ¿no? Enfrentándose con un Putin, ¿no? Que pudiera ser quien defiende, quien da y quien quita, ¿no? A medida que la invasión rusa a Ucrania completa su segunda semana, alimentar a la población en guerra se convirtió en una preocupación cada vez más crítica, ¿no? Un Vladimir Putin de más a menos, viniendo de más a menos a través de los comentarios de grandes medios de comunicación que sirven a la OTAN, que son de derecha, ¿no? CNN y otros más.
y de repente pareciera que tiene todo el poder de perdonar y de apapachar a un país como Ucrania, ¿no? De hacerlo parte de su gobierno, parte de su apoyo y un protegido de ellos. Que pareciera que esta va a ser el desenlace de esta guerra, ¿no? Por otro lado, tenemos algunas situaciones en una situación histórica, inaudita, de un Estados Unidos también viniendo de más a menos, con un super gasolinazo, ¿no? Que se habla en Estados Unidos, que nunca se había visto, dicen, ni siquiera en México, ¿no? Casi siempre era al revés, que es algo que también el señor el actor Alcázar, ¿no? Ha comentado antes en otros años. Siempre era más barata la gasolina en Estados Unidos y ahora es a la inversa. México está en una mejor posición. Sin embargo, claro, lo que pasa en Estados Unidos va a perjudicar a México en mayor o menor medida. Esto que están saliendo muchas empresas puede ser una oportunidad para que en México lleguen más empresas, llegue más infraestructura, más empleos, porque puede ser un factor benéfico para la economía mexicana, siempre y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga el tacto para poder crear estos ambientes positivos de inversión económica extranjera, de tantas empresas que se están yendo, no correrlas, sino acogerlas para que puedan tener de alguna forma este nivel económico y se pueda mantener la economía, si no se van a ir a otros lados, ¿no? Y bueno, tenemos por ahí tengo un comentario que tengo que hacer forzosamente hablando de todo esto. Coca y Pepsi, ¿no? Los gigantes estadounidenses de los refrescos han decidido suspender actividades en Rusia, McDonald's también, ¿no? Bloqueo comercial a Rusia por invasión a Ucrania, la línea correcta, ¿no? Este es el bloqueo comercial. Y bueno, ¿no? Para que no tengan recursos. Y también es a ellos quien les está haciendo haciendo una sanción por haber mandado armamentos a otros países, ¿no? Por estar financiando guerras que no son suyas directamente. Sin embargo, por ahí me van a decir, dice, pero es que están protegiendo un país que está siendo invadido por una potencia, ¿no? Y que está siendo atacado atrozmente. Sin embargo, estos discursos incoherentes que estamos viendo, ¿no? De donde Ucrania casi acaba con Rusia, ¿no? Y bueno, dice urgente, la Casa Blanca advierte que Rusia podría usar armas químicas. Dice, Ucrania da asilo a terroristas para hacer frente a Rusia. Alrededor de 450 terroristas de todos los grupos asociados a Al-Qaeda, diversas nacionalidades, llegan a Ucrania desde Il para luchar contra las fuerzas rusas, desvela un informe, ¿no? Y bueno, vamos directamente con la Cancillería, que tengo que hacer un comentario de acerca de la entrevista que ayer le hicieron al canciller Marcelo Ebrard. Vamos a hacer este comentario. Ayer se lo hicieron en el financiero Bloomberg. Habló de muchas cosas muy sensatamente. Nada más que tuvo ayer, tengo que decirlo forzosamente. No, ya saben que mandamos un beso y un abrazo al canciller. Pero ayer fue para mi forma de ver, aquí da su paso y totalmente su postura netamente contra Rusia un poco. Fue un comentario, espero así tomarlo, como un comentario desafortunado, más que estar en contra o a favor de alguien, y pudiera inclinar tal cual su postura hacia la OTAN y hacia Estados Unidos, que era de esperarse que México al final se diera a estar con la OTAN
Y algo también que tiene que haber un detalle impresionante es que en el bloque que habíamos estado viendo, que era China, Rusia, posiblemente Irán, ¿no? Contra la guerra directa de estos bloques, que hablamos de los titanes, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá un poco, ¿no? Estaban así los bloques. Entra este grupo de Al Qaeda terrorista que supuestamente está en contra de Estados Unidos y que pudiera estar a favor, ¿no? Es una versión muy contraria, ¿no? Pudiera estar a favor de Rusia, ¿no? Para atacar a Estados Unidos. Casualmente en esta guerra que es Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, poniendo de máscara a Ucrania, entran estos grupos terroristas para atacar a Rusia y a la misma Ucrania, ¿no? Aquí vemos también esta postura que les estoy diciendo de Ucrania, que se está inclinando un poco o está en este juego de negociaciones porque les conviene por frontera estar bien con Rusia, con Vladimir Putin. Rusia se está desligando, que esto también es un punto importante, se está desligando de llamarle la guerra de Rusia, ¿no? Del país, sino dicen que es la guerra de Putin, ¿no? Tal cual, del presidente, que estos son puntos importantes. Y vamos con el comentario que hizo ayer el canciller Marcelo Ebrard, en donde se desliga en esta entrevista muy buena de entredichos con René Delgado del financiero Bloomberg TV. Hace un comentario, le preguntan sobre varios aspectos, ¿no? Sobre la vacunación, sobre este aspecto de precisamente de Ucrania, lo que está sucediendo en Ucrania, de su postura y de la postura de México y cómo fue lo que sucedió, ¿no? Y efectivamente, comenta el canciller, en el primer momento cuando se dio esta situación de guerra, bueno, teníamos una postura un poco neutra porque no sabíamos cómo estaba el asunto. Ya después que empezamos a investigar ya vimos que realmente era una invasión y lógico, México se pronuncia enérgicamente contra esto, no fue así como tibieza, sino es primero asegurarse de lo que estaba pasando, ¿no? Después, cuando le preguntan sobre la vacunación y precisamente sobre Rusia, hace el comentario desafortunado, digo porque lo dijo así como es que era lo que teníamos y lo que había y como que no era lo mejor, pero pues lo que nos quedaba, la cosa era traer vacunas, ¿no? Y lo que nos ofrecieron fue la vacuna Sputnik y bueno, pues ni modo, lo trajimos, ¿no? Así como fue así el comentario tan, así como que no es a lo mejor lo que quisiéramos, pero lo trajimos. Y me pareció desafortunado en este sentido, porque estamos hablando de que lo dijo Jalife, ¿no? Estamos hablando de las vacunas de la OTAN y las vacunas de este bloque comunista. Y no porque sea una vacuna del bloque comunista quiere decir que sea algo mediocre o que no funcione, ¿no? Que ha sido precisamente la guerra y ha sido el pleito, no voy a hablar de guerra, voy a decir el pleito casado que tenemos todos y hemos tenido, y digo, no me incluyo yo, y nos incluimos en una generación de todos estos países, tanto tercermundistas y comunistas, en donde no se ha valorado el talento y a los genios que tenemos dentro de lo que sería diversos países que no corresponden a este bloque imperialista y occidental, como lo han marcado, ¿no? En Francia, en Alemania, si no lo dice un estadounidense, si no lo dice un alemán, no lo dice un francés, aunque lo diga un mexicano, no es tomado en cuenta, ¿no? Si no lo dicen ellos, no es una verdad y no es algo que sea significativo. Tienen que decirlos lo mismo, aunque lo haya dicho antes, y lo hemos tenido por historia, aunque lo haya dicho antes, un mexicano, un cubano, un colombiano o una persona, incluso chinos o rusos, lo pudieron decir antes, pero si no lo ha dicho un estadounidense, no es un conocimiento válido, ¿no? Y esto, digo, es desafortunado porque estamos en esta situación en donde Rusia precisamente dio su vacuna y precisamente sacó su vacuna
tratando de ayudar a su gente. Y eso era una garantía que no iba a ser un producto malo, por así decir, ¿no? Y también pusimos hace mucho que las experiencias o los experimentos que se estaban haciendo con la vacunación también lo estaban haciendo españoles, franceses, alemanes, italianos, ingleses, que era un camino que nadie sabía acerca de la vacunación y que todos estábamos experimentando con todos, ¿no? Y que no lo había dicho nadie, ¿no? Y que esta lucha de que sean valoradas y no menospreciados los talentos de cualquier país que no fueran de la OTAN y de la Unión Europea era una carrera que se venía haciendo desde hace mucho. Y yo lo he comentado, y incluso teníamos artistas y tenemos gente como Guillermo del Toro, precisamente una lucha generacional por ocupar espacios significativos y porque seamos reconocidos de una forma adecuada y valorados por los conocimientos que tenemos, que es al nivel de cualquier persona europea o de cualquier persona estadounidense, ¿no? Y siempre hemos dicho, como hay gente brillante en cualquier país, hay gente terrible en cualquier país, ¿no? Y esto es lo que se ha venido promoviendo, ¿no? A nivel de ciencia, a nivel de arte, a nivel de cine, ¿no? Y en México han ganado los lugares y tenemos, les hablé de los titanes de cineastas, ¿no? Y se me hizo muy desafortunado este comentario precisamente porque lo tomó así como que, ay, pues es que era una vacuna que pues nos llegó y quién sabe, ¿no? Fue lo primero que encontramos. Y esto complica a un nivel diplomático también. Digo, es desafortunado en el contexto que se está dando, en donde todo lo ruso se está etiquetando, se está sancionando, y que precisamente yo había dicho, ellos fueron estigmatizados, así como los alemanes, así como los mexicanos, así como los cubanos hemos sido estigmatizados por muchas situaciones. Ellos han sido estigmatizados por que han participado en guerras, pero que ellos a través de la ciencia, a través del arte, a través de la danza, a través de muchas cosas de su filosofía han tratado de salir adelante y ganarse un lugar en lo que era la Unión Europea a nivel global, ¿no? Ellos, algo que comentó Vladimir Putin, yo jamás pensé que él lo comentara, que era así como mendigar un poco, ¿no? También mendigar un poco un lugar en la Unión Europea, ¿no? Y que de hecho es por esto esta guerra, porque se había hecho muy fuerte el bloque chino, de Rusia, incluso estaba Israel, y tanto que Estados Unidos con Trump iba a entrar en este grupo junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de este grupo económico, de este grupo en donde se iba a valorar toda esta parte, ¿no? Y que ya nada más había perdido perdido poder dentro de lo que era la Unión Europea y dentro de lo que era Estados Unidos, porque ya había otros convenios económicos con otras personas, con otras economías, ¿no? Tanto que, por ejemplo, México, muchos mexicanos están yendo a Dubái, ¿no? Y era una opción de vida más que Estados Unidos. Ya no nada más era Estados Unidos. Y había otras economías, otras personas, otras nacionalidades que nos estaban enriqueciendo con su cultura, con su arte y sobre todo con su economía, ¿no? Y que no era precisamente una guerra bélica lo que estaba haciendo, y que estaban perdiendo poder y estaban colapsando esta economía, tanto Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, precisamente por estas alianzas que son benéficas, no son perversas, no son dañinas tampoco, y que lamentablemente ellos no habían hecho estas alianzas tan interesantes, ¿no? Y que estaban siendo incluidos también Estados Unidos, con Trump lo habíamos comentado, ¿no? Y que lamentablemente cada 100 años hacen estas guerras para reactivar economías colapsadas y para detener la demografía, ¿no? Que esto los estudiosos, los sociólogos lo han vivido. Digo, se me hizo desafortunado porque en este contexto es como echarle un poquito más la leña al fuego, aclarar o poner una postura directamente como canciller con la OTAN y marcar más el estigma con Rusia, ¿no?
donde todo mundo la está rechazando, ¿no? Están rechazando al país, estigmatizando y criminalizando muchas otras situaciones, que es cierto, Rusia no está actuando de la mejor forma, pero lamentablemente no son todos, ¿no? Y también se han pronunciado sus oligarcas, su gente con dinero, ¿no? Y también sus ciudadanos han dicho que no están a favor de una guerra. Y esta es la situación. Digo, se marcó creo que le salió el inconsciente en donde estaba a favor de la OTAN, y así como que Rusia, bueno, pues ahí lo tenemos, tanto que ha sido usada lo que es Sputnik como el refuerzo, ¿no? Y lo mismo va a pasar con nuestra vacuna, la vacuna patria, ¿no? Que también no va a ser tomada como en serio, ni como una vacuna de primera emergencia, ¿no? De primera línea de batalla, sino como ahí algo que pudiera apoyar nada más, ¿no? Como un paliativo por ahí. Y que es lo que se trata de evitar, ¿no? Se trata de promover que sean tomados en serio todos estos países. Y si Rusia, teniendo lo que tiene, no está siendo tomada como una nación, como algo, sus vacunas, sus proyectos, como algo serio, digo, ¿no? Es como, imagínense México, cómo vamos a terminar, ¿no? Y bueno, pues aquí es muy visto, digo, y también no se toma en cuenta que ellos han experimentado y que ellos, a través del ensayo y el error, de equivocarse y hacer aciertos, han tomado experiencia, ¿no? Han tomado experiencia y son los titanes que son en los laboratorios, en la ciencia y en donde sea, ¿no? Pero que también hay personas en otras nacionalidades que tienen tanto la inteligencia y la capacidad para poder enfrentar lo que han enfrentado, ¿no? O lo que estamos enfrentando. Y bueno, eso lo dejo así, digo, porque fue como echarle un poquito más leña al fuego y sí poder causar por ahí una situación un poco, ya lo he comentado, diplomática. Y también, digo, si es cuestión de que le nació del corazón, que creo que sí, ¿no? Que lo comentó el canciller, digo, está bien, pero si es por también la situación de presión de la OTAN, de Estados Unidos, de que es el país vecino, y que al final también México va a depender de la defensa de Estados Unidos, ¿no? Por eso no lo han querido decir, y yo lo he dicho, estos actos tan terribles de esta masacre en los partidos, este fusilamiento en Michoacán, son actos terroristas. Hemos estado empezando a ver, aunque no lo quieran reconocer, ni lo quiera reconocer el canciller, ni lo quiera reconocer el presidente, porque les conviene y nos conviene no mencionarlos como actos terroristas, que es lo que quiere Estados Unidos para entrar a México y empezar la defensa a nivel geográfico, lo he dicho varias veces, ¿no? Y la OTAN también, para que no entre Rusia por el lado de México, porque sería el puente para cualquier situación. Lo hemos mencionado muchas veces. Que no quieran reconocer y quieran silenciar y no decir que hubo muertos ni nada, cuando lo han dicho médicos y hemos visto las imágenes tan dolorosas que en verdad son indignantes, y que en Tamaulipas, por ahí en San Fernando, y las masacres que hemos visto que ha habido muertos, son casi las mismas imágenes que encontramos en el estadio este fin de semana. Que no lo quieran ver así es diferente, para que no haya una invasión por otro país, pero de que están ocurriendo actos terroristas desde hace mucho tiempo, lo tenemos desde la Catedral Metropolitana, en donde nada más dijeron que era un enfermo mental, cuando no, el discurso no era de un enfermo mental, y lo que hemos comentado con personas especialistas en derecho, en criminología, y tampoco lo habían visto así. En primera, el arma que usó para asesinar al sacerdote es un arma que usan terroristas, y que han salido en otras notas. Estos coches que se avientan ahora, ¿no? De repente salen volando del periférico, de repente se estampan contra puestos, ¿no?
nada más dicen que es el borrachito, ¿no? Este tipo de cosas que hemos visto, ya, esos ya son actos terroristas, pero que no los quieren ver. Y simplemente los están minimizando, las autoridades lo están minorizando, minimizando, en que es el borrachito y la persona enferma mental, ¿no? Y esto que vimos son actos también terroristas, son masacres a manos del narco, porque tienen toda la huella del narco, como lo hemos visto, y que pueden ser mandados precisamente por estos grupos. Y que no se les olvide que el Chapo Guzmán tenía ya sus negocios por ahí con grupos terroristas, y hace mucho había salido esa nota. Así es que, digo, el asunto está difícil. La entrevista fue buena, muy buena, a excepción de esto que estoy comentando, porque tiene una connotación diplomática que puede ser tomada muy en serio, ¿no? Y con consecuencias también, ¿no? Fuertes, si lo toma muy en serio Rusia, ¿no? Y que bueno, ha hecho una labor impresionante el canciller para mediar los dichos, ¿no? Entre lo que dice el presidente. El presidente deja también ver mucho su apoyo, no nada más se inclinaría, yo creo que hacia Rusia y hacia los países un poco comunistas, ¿no? Más que Estados Unidos. Y aquí está el divorcio, ¿no? Tenemos una presidencia compartida con el canciller Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Una mancuerna muy interesante, pero también tenemos un divorcio aquí en donde es un poco más comunista el presidente y es un poco más, más de la OTAN, más neoliberal el canciller, ¿no? Pero que hacen un buen equilibrio y que están funcionando muy bien ahorita. Pero aquí sí se está viendo un poco esta situación y antes que nada hay que ser muy justos en estos dos bloques, en esta situación. Y yo siempre he dicho, en una guerra ninguno es héroe, todos son villanos, ¿no? Y todos son héroes, lo van a decir, ¿no? Así es que son las dos posturas. Vámonos directo a ver qué es lo que... Muy buena la entrevista, ¿no? La observación la estoy comentando. Y bueno, ya estaremos hablando de algunas otras cosas más. Son 9 de la noche con 15 minutos de este 9 de marzo de 2022. Ahorita vamos a ver. Dice, bueno, ya boletinado en el aeropuerto de la Ciudad de México, no permitir el abuso es la instrucción que tenemos. Seguimos viendo por todos lados que nos saquen a las niñas, que no saquen a las niñas del país. El juzgado tercero de Morelos, de mis tierras que tanto amo, acabo de demostrar los actos más corruptos. Seguimos, ¿no? Y bueno, esto es lo que estamos revisando. Y bueno, México y España. Aquí fue la visita que hoy se tuvo. Y bueno, pues dicen bien y de buenas, ¿no? Las relaciones bastante amistosas con los embajadores de España. Y bueno, fuerte ovación para Alicia Bárcena en este cierre del foro ALC 2030, la primera mujer secretaria ejecutiva de la CEPAL, cuyo liderazgo y amplias capacidades dejan una profunda huella, una mujer orgullosamente mexicana, ¿no? Y bueno, ahí lo estamos viendo. Y bueno, ahí vemos que están el ministro de Asuntos Exteriores de España, siguiendo la instrucción del presidente López Obrador, le di la más cordial bienvenida a nuestro país. Acordamos reunión binacional para avanzar metas comunes. Buen retorno, José Manuel. Y bueno, pues también dice esta mañana, arribaron 3.8 millones de vacunas AstraZeneca donadas por el gobierno de los Estados Unidos a México. Agradecemos profundamente este envío que da cuenta de nuestra estrecha relación bilateral. Y bueno, pues esto es lo que también tenemos. Y déjenme comentarles que esto, digo, ahí es donde vemos, digo, son conveniencias. También le criticaron mucho al canciller, dice, se está vendiendo a la OTAN, ¿no? Y
Se está vendiendo la OTAN. Y bueno, y no es venderse, sino son cuestiones estratégicas. Entendemos precisamente, ¿no?, las cuestiones diplomáticas y lo más importante, y creo que es lo que se tiene que conservar, que lo hace muy bien el canciller, es mediar estas dos partes, tener buenas relaciones con todos, ¿no?, que eso es lo más importante, ser muy diplomático en este sentido para poder salir adelante. Y bueno, se acerca Estados Unidos a Maduro por petróleo venezolano, ¿no? Y bueno, están súper preocupados por el petróleo de Rusia y bueno, dicen que no les van a comprar. Y veremos qué va a pasar, porque a lo mejor México va a ser uno de los compradores también, ¿no? Y bueno, mientras bloquea petróleo ruso por invasión a Ucrania, Washington se acerca a Maduro para relajar sanciones a cambio de crudo, esto sabemos, ¿no? Y bueno, el 9, ninguna se mueve, un día sin nosotras. Y conceden amparo a Del Río, podría quedar en libertad. Juez concedió amparo a José Manuel Del Río para que se le dicte auto de no vinculación a proceso, quedaría en libertad si FGE no impugna. Y bueno, habrá homenaje a Armando Manzanero en el Zócalo el 21 de marzo. Estaremos ahí, claro que estaremos. Un homenaje al compositor Armando Manzanero, y era justo, en verdad, es que esto que fue de la pandemia, muchas personalidades quedaron olvidadas, fue algo muy pequeño, no hemos ni podido salir, digo, no hemos hecho el duelo, ¿no? Y bueno, se realizará el 21 de marzo en la Ciudad de México, lo que marca el regreso de conciertos al Zócalo. Estaremos presentes, yo creo que sí. Vamos a ver, primero Dios, vamos a ver, ¿no?, si estamos aquí. Y bueno, la inflación repuntó y pone en duda la previsión de Banjico. Evocan los Ritter a Ponce, compositor colosal. También rechaza Estados Unidos que OTAN envíe casas a Ucrania y pega bombardeo a hospital en Ucrania, hay 17 heridos. ¿Qué pasará tras el bloqueo de Estados Unidos al crudo y gas rusos? Entrega a su hijo por riña, ¿no? Su mamá le entregó a su hijo. Y bueno, revive mexicano Díaz en Ucrania, un día sin senadoras, ¿no? Y bueno, esquelas el día de hoy, señora Consuelo y la señora Raquel Moreira, el licenciado Mario Jorge Yáñez Navarro y el señor Luis Fernando Mojica Rodríguez, la señora Consuelo Luna Bañuelos, el señor Mario Salvador Danel Viadas, señor Agustín Llamas Mendoza, la señora Raquel Moreira. Descansen en paz. Y bueno, flotan anomalías, retrasan carta aporte hasta octubre. El complemento carta aporte para transporte de mercancías se retrasa hasta octubre. También escriben todo un poema de sabores y frena PlayStation, venta de juegos y consolas en Rusia. Va primera aerolínea extranjera a Santa Lucía, es venezolana. Voy a matarte, dijo Al-Khelaifi tras derrota del PSG. Y bueno, remonta Real Madrid al PSG con 3 de Benzema y acaba Odisea Tricolor en Paralímpicos de invierno. Mauricio Martín también narra intento de abuso. Famosos dan apoyo a Sachal Sokol. Y bueno, el actor Mauricio Martínez compartió en redes sociales que el productor Toño Berumen intentó hacerle tocamientos, ¿no? Y bueno, también visita este cuarteto de lugares de ensueño en Querétaro. Y bueno, si planeas visitar Querétaro, te damos 4 lugares imperdibles que debes agregar en tu itinerario, dice, ¿no? Y bueno, dice, qué vergüenza, es incongruente que Sheinbaum honre el feminismo postrándose ante un hombre que es el que tiene en sus manos su futuro, ¿no? Y bueno, también visita este cuarteto de lugares de ensueño en Querétaro. Un lugar bastante increíble. Querétaro es uno de los estados más fuertes. Dice, si planeas visitar Querétaro, te damos 4 lugares imperdibles que debes agregar en tu itinerario, como la Sierra Gorda, ¿no?
muy bonito, los arcos preciosos, súper tranquilo. Ya les pasé por ahí unas fotos de este convento de las Cruces, en donde están, ahí se dan unos árboles preciosos con una cruz. Ahora que ya vamos a Semana Santa, que es Cuaresma, da espinas en forma de cruz, hermosísimo. Aparte de que es algo histórico, precioso, ¿no? Bellísimo lugar. Y bueno, es súper tranquilo Querétaro. Qué pena que haya pasado esto. Y esto es de alarmarse impresionante, porque el hecho de que esté ya tan cerca de la Ciudad de México y un estado muy tranquilo, en donde estaba habiendo un gran potencial turístico, empresarial, ¿no? Incluso la gente se estaba sintiendo muy a gusto ahí, que ya esté empezando a ver este tipo de masacres y huellas criminales, es ya totalmente de prender los focos rojos y empezar a ver qué está pasando. Y bueno, Pegaso Z102, belleza deportiva. Ven qué hermoso coche. Ay, precioso, ¿no? Este sí me lo compro. Estos coches me encantan, ¿no? Así como de esas películas de antaño, ¿no? Donde estábamos ahí las chicas, ¿no? Bueno, estaban las chicas ahí vestidas con sus vestidos pastel, ¿no? Con sus sombreros muy nice, con guantes. Precioso este coche. Este coche sí está hermoso. Este se me hace una versión femenina, ¿no? Han sacado coches muy para caballeros, ¿no? Yo creo que por el Día de la Mujer esta versión está muy bonita. Así es que sí me gusta. Y bueno, Charly García hospitalizado por una quemadura. Charly García, ícono del rock argentino, se encuentra hospitalizado debido a una quemadura en su pierna provocada por un accidente doméstico. Y bueno, estamos muy contentos, dice Sheinbaum sobre marcha. Yo déjenme decirles que ayer me dio mucho dolor. No quise ya transmitir tanto esto porque en verdad es vergonzoso, en verdad es muy vergonzoso ver todo lo que hacen las mujeres. Es vergonzoso eso. Por ahí estaban haciendo algunos señalamientos y se conmemora, se celebra. La jefa de gobierno de la Ciudad de México celebró la actitud pacífica de las asistentes a la marcha por el 8 de marzo y destacó asistencia similar a la de 2020. Era un día que se celebraba la mujer. En verdad, la mujer se empoderaba. Era un poco como el 10 de mayo, ¿no? Este día. Y actualmente ya le han cambiado hasta la connotación. Ya no se celebra. Era un día para celebrarse y sentirnos orgullosas de ser mujeres, de ser valoradas, de haber conquistado un espacio en escuelas, en lugares públicos, en la sociedad, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, ¿no? Y digo, es lamentable que ahora digan, ya no se celebra, ahora se conmemora y por tanto feminicidio, ¿no? Es importante también esta parte, pero digo, con más violencia no vamos a lograr un cambio en la sociedad, ¿no? Y lo que están haciendo, ayer le sacaron el ojo a una policía y luego también los medios se ponen del lado de las mujeres que también están violentando, que son las que marchan y que están agrediendo a las policías. Y también es un tanto tendencioso esta cobertura a veces de Televisa que llega a ser en estas marchas que están a favor de esta violencia para golpetear al gobierno, y también se ve que es para golpetear al gobierno y que lamentablemente no es así. Yo digo, sería muy bueno hacer marchas en silencio con el color morado. Digo, yo estuve presente en esta marcha del silencio de la familia Levarón, que en verdad, híjole, una marcha que, híjole, no había pena más grande. A veces el dolor nos deja sin palabras. El dolor, dijo, a veces es más duro, más fuerte, dice más el silencio que 1000 gritos, como lo están haciendo estas mujeres, ¿no? Si comparáramos eso, digo, hijo, esas dos cosas que yo sí he tenido esas experiencias, dice uno, wow, ¿no? Pero yo en verdad dije, me da vergüenza ver esto y yo no voy a promover la violencia ni dar tantos espacios. Sí, hacemos espacio para las mujeres porque es de veras de
de respeto. Y he visto tantas cosas vi una mujer indígena y por ahí pusieron las pompas de una muchacha muy sensualona, ¿no? Y hacen un poema también de lo más machista que he encontrado en las redes sociales, en Facebook, que se las voy a subir para el día de mañana, en donde le hacen ahí que, ay, sí hay otro tipo de mujeres y ponen una mujer indígena y dicen que se quedan en casa a lavar, que se quedan en casa, que no saben leer, que llegaron a la primaria, que no sé qué. Y yo sí ya me dio tanto coraje que me tuve que atrever a contestarles a esta gente, a estos hombres que son tan machistas, y ponen a una mujer que simplemente enseña las pompas, ¿no? Muy entallada, y que dicen que son las ingenieras, las abogadas, las médicos. Una cosa es que a través de la liberación hemos tenido conciencia de nuestra sexualidad y como mujeres la hemos vivido plenamente, no nos persinamos, ¿no? Hemos ganado espacios, nos hemos educado más en ese sentido y seamos menos recatadas a lo mejor y más libres en el aspecto sexual. Pero también estas dos posturas, digo, a mí me ha tocado conocer mujeres indígenas que se van a conferencias, les pagan, se van a Europa, Italia, Alemania, hablan náhuatl, hablan a veces hasta el alemán, el francés. A mí me ha tocado ver hombres indígenas que hablan idiomas como, híjole, políglotas, que ni siquiera una mujer que se viste de cuero y que están aquí rockeras, como tipo Vaselina, que es el prototipo de mujer y a veces esas mujeres a veces no tienen estudios, llegaron a la prepa y como se los dije, son esclavizadas por el mismo sistema, están como secretarias atendiendo al varón que nada más las tiene como su IBM, ¿no? Antes eran los hombres IBM, ahora son las mujeres, ¿no? Que nada más por ser edecanes, por tener un cuerpo bien formado, no les dan un lugar realmente, a veces tantos estudios de la mujer para llegarle a dar el cafecito al jefe, ¿no? Si fuéramos y rompiéramos todo ese esquema, creo que en una oficina no habría la secretaria que le da el café al jefe, sino que todo hombre agarraría, se serviría su café, todas las mujeres se servirían su café y todos lavarían su tacita, ¿no? Y no habría el que tener que ser la secretaria o el secretario, ¿no? Porque también hay mujeres también que ejercen Hay un libro buenísimo y siempre se los he recomendado, Marina Castañeda, El machismo invisible, que habla sobre las relaciones de poder en el machismo, ¿no? Ya sea de mujer a mujer o de hombre a hombre o de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿no? Todo este tipo de situaciones por el estatus, por la jerarquía. Y yo les decía, hay veces que estas mujeres, porque era una escena del metro, ¿no? Estas mujeres se están prostituyendo, ¿no? Están operadas y no hemos dicho ni hablado de esas mujeres que ahora se operan, que se arreglan súper bien, que parecen modelos en el estilo, ¿no? Pero que a veces son las novias del narco, ¿no? Y sin embargo se está vendiendo este modelo como si fueran las mujeres súper intelectuales. Y a veces vemos una mujer médico, ¿no? Y a veces ni siquiera, y yo les voy a decir por qué no usan las mujeres médico ni el maquillaje a veces, ni siquiera las uñas largas, ¿no? Porque a veces uno tiene que auscultar a un paciente y ni modo que lo esté arañando y aparte en las uñas se conservan muchísimas bacterias. A veces también en el maquillaje, cuando uno es médico, quienes sabemos, quienes hemos estado en los anfiteatros o en los hospitales, ¿no? El maquillaje puede ser un foco de infección por tantos virus, por tantas bacterias que están en los anfiteatros a la hora de hacer las disecciones. Tan solo como estudiante, ¿no? La higiene, a veces uno opta precisamente por tener las uñas cortas y bien lavaditas, porque sabemos que es un foco de infección, no por vanidad, pero sin embargo los medios han hecho estos prototipos en donde una mujer así es una mujer súper intelectual y a veces no es cierto. A veces son mujeres que escasamente han terminado o la primaria o la secundaria, ¿no? O son mujeres a veces que nada más se la pasan en el salón de belleza, ¿no? Y que no ejercen su carrera porque las mantienen, ¿no? Y que a veces
llegan a tener todo este papel de mujer que no ejercen y que no son de alguna forma realizadas, porque nada más son vistas como objeto sexual. Digo, yo vi esa imagen y dije, qué terrible que pongan a una mujer indígena como una mujer ignorante. Actualmente tenemos mujeres indígenas tituladas como maestras, ¿no? Que fue algo que critiqué mucho en esta película de Yalitza Aparicio, ¿no? Que lo que habían hecho era prostituirla a través de la industria mediática, ¿no? Y bueno, pues, y también no nada más a ella, sino a otras mujeres. Y una cosa es tener conciencia y ser libre sexualmente, ¿no? Y otra cosa es que las hayan prostituido como una figura y llevarlas a un mundo en donde las están prostituyendo y exhibiendo como objeto sexual, más que valorarlas como mujeres hermosas y dignas que son, ¿no? Esa belleza que tienen ellas, esa pureza que tienen, digo, es impresionante que a veces las vendan como un objeto sexual en ambas partes, ¿no? Digo, el día que nos dejemos de comparar unas y otras, ese día vamos a ver que vamos a ganar terreno en otros niveles, ¿no? Vamos a ganar niveles, cuando aceptemos y no hagamos estas comparaciones tan machistas y tan terribles, ¿no? Vamos a ver otro tipo de situaciones en donde cada mujer es valiosa, ¿no? Yo estaba pensando en la guerra y me reía y no me reía, ¿no? Porque muchas veces ponemos énfasis en una imagen, pero actualmente con la guerra, ¿dónde están el maquillaje? ¿Dónde están las zapatillas? ¿Dónde están los tacones ahora que han tenido que caminar, que correr? ¿En dónde se han tenido que esconder, no? Yo no las veo corriendo con los zapatitos ni con las zapatillas. La guerra nos hace reflexionar sobre la importancia que es la vida, el ser, el valor humano, ¿no? Yo me quedo con esta enseñanza de esta película de Schindler, en donde la vida de una persona era tan importante, ¿no? Tan esencial, no importando si era niño, si era moreno, si era rubio, ¿no? Si era color afro, ¿no? Era tan importante reconocer, digo, y a lo mejor me van a decir por ahí, ¿no? Ay, es que es muy católica, no, pero no hay una frase tan importante como Dios nos ama tal y como somos, ¿no? Y lamentablemente este tipo de situaciones son tan terribles que amenazan y que pronuncian más todo esto que es el feminismo, el machismo, ¿no? Y que es la contraparte, ¿no? Estaba escuchando ayer y estaba viendo, y por eso a veces no quiero ni hablar porque me voy a extender demasiado, son 9 de la noche con 36 minutos, pero es necesario. Estaba viendo yo unos twitters en donde decían, macho la que no grite, macho la que no... Estamos cayendo en el mismo círculo vicioso de violencia y agresión, en donde decían que era mujer si no llegaban primero, ¿no? Los hombres le decían que eran mujeres y que eran maricas y que eran no sé qué tantas cosas, ¿no? Y ahora es a la inversa, ahora las mujeres están ejerciendo el empoderamiento ahora es violencia, ¿no? Es la capacidad de agredir a la gente, me gustó por ahí una frase, no recuerdo en dónde lo vi, si en el Senado o con la Cancillería ahora en estas conferencias de lo que fue el reconocimiento de la mujer y en donde hablaban de una situación incluyente, pero no hablando de feminismos ni de lo que era el machismo, sino de esta entidad global de respeto, ¿no? En ambas, por ser persona. Creo que ahorita el personalismo va a volver a retomar mucha fuerza, eso de Michel Bubeau, ¿no? Estábamos por ahí. También un ejemplo de personalismo fue el Papa Juan Pablo II como filósofo, no como creyente, sino como filósofo, en donde la persona es lo más importante, ¿no? Y la guerra nos lleva a eso, y por historia han salido muchísimas
muchísimas filosofías, la psicología se ha volcado en todo lo que es el rescate al ser humano, al interior, ¿no? Y todo esto que hemos visto y que vi, que yo por ahí, de alguna forma, ¿no? Que empecé a ver, incluso las invitaciones, las felicitaciones, algunas todavía siguen teniendo tintes de lo que sería el machismo o el feminismo, ¿no? Y bueno, murió primer paciente con trasplante de corazón de cerdo. David Bennett, la primera persona que recibió un trasplante de corazón de cerdo, murió en Maryland, Estados Unidos, 2 meses después de la cirugía. Era de esperarse, ¿no? No son compatibles, aunque sean, aunque digan que somos por la ontogénesis, ¿no? Tenemos algo de... Liberan a 2 ligados a barbarie por pruebas imprecisas. 2 detenidos en Querétaro fueron liberados por juez al considerar que pruebas no precisan que estuvieran delinquiendo el día del partido. Y bueno, no al aborto, sí a la vida, no al aborto, sí a la vida. Endurece Guatemala penas por aborto y prohíben matrimonio gay. Congreso de Guatemala aprobó ley que aumenta a 10 años de cárcel la pena por abortar, prohíben el matrimonio gay y restringe educación sexual. Estaba pensando, ¿no? Ayer, híjole, déjenme decirles que ayer fue algo hermosísimo. Ayer todo qué feliz día de la mujer y todo lo que estuvimos, bueno, llegó a oídos de un caballerito, de un pequeñín que me encantó porque estábamos platicando, feliz día de la mujer y llega y me felicita y yo, ay, felicidades. Y de repente me pregunta, oye, ¿y cuándo es el día del hombre? Y yo, ¿cómo es eso? Un chiquitín que me pregunta. Y bueno, para todos aquellos lo subí y es el 19 de noviembre. Así es que esperemos que lo podamos celebrar también y darle la dignidad. Y a mí me encantaría que ese día fueran los hombres a marchar y que también hagan presencia, porque si no hubieran las dos partes de la moneda, el hombre y la mujer, no estaríamos ninguno aquí. Si todos fuéramos mujeres, digo, no, en primera no hubiera la reproducción, no hubiera esta parte de la variedad, ¿no? Incluso ni de la sexualidad, ¿no? Entonces no seríamos como ese complemento, ¿no? Y creo que hablamos del complemento, no de uno sobre el otro, ¿no? Que es lo que siempre ha sido, ¿no? El complemento uno del otro. Y si no estaría uno, no estaríamos el otro, ¿no? Y por ahí, porque también había entre chiste y felicitación machista también por parte de la iglesia, donde decían que Dios tuvo una mejor idea y después hizo a la mujer. Yo decía, no, yo creo que Dios nos hicieron a imagen y semejanza de Él, ¿no? Valiosos, los dos, no fue uno mejor que el otro, ¿no? Simplemente somos diferentes, somos complemento y gracias a eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, cuando las cenizas de Barragán terminaron en un anillo, advierten riesgos en Chernobyl, hubo un corte de energía, autoridades ucranianas advirtieron posible liberación de radiación por el corte de energía que alimentaba la central nuclear de Chernobyl, ¿no? Hay cosas que hay que corregir, nada más, ¿no? Y empezar a hacer esto, pero digo, ayer me encantó cómo me lo preguntó, ¿no? Este caballerito y me dice, ¿y cuándo es el día del hombre? Hoy es el día de la mujer, felicidades, ¿no? Y te felicito. Pero ¿cuándo es el día del hombre? ¿Cuánto tengo que esperar para que me feliciten a mí? Un niño que simplemente está siendo testigo de la realidad, de los comentarios de los adultos, de todo lo que hay, ¿no? Y que ojalá que estas mujeres sean ejemplos para estos niños también, niños y niñas, que no vean que el día que se celebra o que se conmemora la mujer y el hombre sean lugares de causa de violencia, ¿no? Porque ¿qué están viendo ellos? Están aprendiendo que ese día, más que dignificarnos como seres humanos, como mujer, como hombres, ¿no? Es un día en donde hay violencia, en donde se dañan hombres y mujeres, ¿no? Ojalá que en verdad cambie esta estructura. Siempre lo he dicho, digo, porque hay quienes nos escuchan y nos ven en cada momento, ¿no? Y aprenden de nosotros, somos los ejemplos de esos chiquitines, de esas chiquitinas, ¿no? Y en verdad se preguntan ellos de su realidad, ¿no? Así como ayer me lo preguntaron, ¿y cuándo es el día del hombre?
Hoy es el Día de la Mujer y imagínense, ¿no? Vamos a ver el Día de la Mujer y que bien padre que ser mujer, ¿no? Valorarnos como mujeres. Y de repente mucho de esto, de los feminicidios, es porque no valoran a la mujer, porque hay odio contra las mujeres. Imagínense, en vez de promover esta imagen de que somos valiosas, estamos promoviendo la imagen contraria a través de la violencia. Dicen, son mujeres agresivas, son mujeres que destruyen, son mujeres que hacen un chorro de cosas que no debieran, ¿no? Y que fomentan la violencia. Y lo que estamos haciendo como sociedad, estamos mandando como mujeres, como sociedad, el mensaje contrario a los que nos ven, ¿no? Y esto no tendría que ser. Y bueno, espera AMLO que corte, resuelva sobre el Tren Maya. Y bueno, vemos ahí, se va a quedar solo Vladimir Putin, ¿no? Con su guerra. Y bueno, impunidad, ¿no? Y vemos ahí a Camacho. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la prensa. Digo, y bueno, a mí me encantó. Ya tendré que pensar, digo, si le regalamos, ¿qué le regalaremos ese día al caballerito, verdad? Que Dios nos preste vida para ese día. Y dicen, bueno, se lo tendremos que adelantar, yo creo. Y bueno, alertan empresarios de la Ciudad de México, aumento de criminalidad por semáforo verde. Y bueno, pues también proponen castigar con cárcel envenenamiento de mascotas. Gas LP en manos de la delincuencia, distribuidores denuncian situación delicada. Buscan dar hasta 10 años de cárcel a quien invada ciclovías. Y urge replantear e innovar en el servicio de transporte en las grandes ciudades AMTM. También, bueno, esto es lo que nos dice la prensa. Buscan en Azcapotzalco a indigente grabado raptando gatos para comérselos. Y bueno, con bloqueo en Reforma, mercaditas feministas piden las dejen vender en el metro. Detienen a sujeto por golpear y realizar tocamientos a un menor en Estado de México. Aborto legal en México, estas son las entidades donde abortar no es delito. Y bueno, tenemos que ser también muy conscientes de esto. Aunque digo, yo soy pro vida, pero preferible que tengan las condiciones adecuadas y que no sancionen a la gente, porque hay ocasiones en que tienen que abortar médicamente, ¿no? Y que no se sientan con esta situación de culpa. Pero yo sí soy de la idea de que no aborten y que traten mejor de tener una educación sexual, incluso promover hasta gratuitamente la salpingoclasia, ¿no? Las vasectomías, y que ellas y ellos decidan sobre su cuerpo de si tener o no tener hijos, ¿no? Creo que eso sería realmente tomar la decisión adecuada, aunque también la iglesia a veces dice que no, pero bueno, creo que a veces, incluso por cuestiones médicas, a veces las mujeres están sujetas a, si tienen tantos hijos, peligra su vida, ¿no? Pero también una paternidad y una maternidad responsable es lo más importante, porque muchas veces volvemos a lo mismo, hacen el aborto, pero no son responsables ni de ellas mismas cuando se embarazan, ¿no? Y ya la medida más fácil es abortar, y a veces no tienen la culpa esos chiquitines, ¿no? Los que somos creyentes, algunos no creen en eso y simplemente son células, ¿no? Pero bueno, cada quien. Dice, trabajadoras atrapados en mina de Toluca son rescatados con vida. Barristas detenidos podrían pasar de 15 a 50 años en la cárcel. Festival de la Primavera, Ciudad de México. ¿Cuándo es y qué actividades habrá? Y bueno, mujeres policías marchan junto a feministas y se unen a las exigencias. ¿Qué dijo Luis de Llano con relación a Sasha, la entrevista que hizo romper el silencio de la cantante? Dice, es el carnal de las estrellas, esto es lo que dice Molotov, ¿no? Y bueno, he sabido desde hace mucho tiempo que siempre se da estas situaciones en los medios de comunicación. Los depredadores del medio del espectáculo no es solo Luis de Llano, ¿no? Y bueno, también esto es lo que comentan. Lady Gaga excluye a México de su nueva gira y así reaccionan las fans.
Error, exhiben playback de Dua Lipa en pleno concierto. Ay, déjenme decirles que estoy con un dolor en mi corazón. Estaba viendo unas fotos de mi queridísimo Phil Collins y tengo que decirlo. Oh, me duele verlo así. Y le mando muchos besos, muchos abrazos. Y ya está delicado de salud. Ya está delicado de salud y está en esta gira de Genesis. Estaba ahorita en Alemania, en Dublín. Estaban haciendo su gira. Pero lo veo delicado, delicado de salud y cada vez digo Dios, que todavía esperemos que tengamos Phil Collins un ratito más. Pero en verdad, digo, ojalá que nos siga llenando con su música, porque en verdad sí lo veo delicado. Y él decía que a veces ya como que estaba a punto de suspender esta gira. Híjole, híjole, es que yo tengo que platicar y cuando lo platico, digo, yo lo vi cuando vino aquí en el 94 a México, que fue su primera interpretación aquí en México, con este de Both Side of the Story, que estuvo increíble, y que gritamos y que brincamos y que chiflamos y estuvimos ahí súper eufóricas, pero digo, yo quiero recordarlo así, en verdad todo guapísimo, muy lindo, con una gran voz, con un gran talento, pero ya lo estoy viendo que digo, oh, de esas cosas que uno no quisiera ver, pero lo tenemos que enfrentar, ¿no? Así es que yo sí, yo sí hoy lloré, yo he llorado y ojalá solamente nos ponemos, estamos hablando del proceso de envejecer y de morir también, este proceso tanatológico, voy a hablar de la tanatología y a veces, híjole, ¿no? Ojalá en Dios y que nos enseñe, digo, nos ha compartido su vida, su música, y él es un hombre que creo que ha envejecido y nos va llevando por este camino también a la trascendencia, ¿no? Y ojalá que su vida sea muy fructífera, pero sí ya lo he visto un poquito mal de salud. Déjeme buscar por acá la foto. Y hoy, digo, para todos los que somos sus fans, le mandamos nuestras oraciones, nuestro apoyo moral. En su mejor época, 70 años cumplió, ¿no? Y bueno, en verdad lo he visto y sí me dio así como dolor. Vean, bueno, aquí lo veo todavía más repuesto, pero en las últimas fotos, híjole, en estas últimas fotos que lo vi, y ojalá que lo podamos recordar así, porque ya está muy acabado. Estamos teniendo un hackeo y está un poquito ya bastante. Esta es una de las fotos que ya lo vemos un poquito deteriorado. Dicen que ya no se puede levantar tanto de la silla, ¿no? Y que ya canta totalmente en bastón. Digo, a mí me tocó verlo en bastón y bueno, así nos tocó verlo. Tiene problemas de la columna, ya tiene la sordera casi del oído izquierdo precisamente y, y bueno, yo espero recordarlo así con toda la energía y lo queremos seguir recordando así, que en verdad esa voz no es lo que no ha perdido él, la voz, esa voz tan particular y extraordinaria que tiene, pero que en verdad, ojalá, digo, yo sí le pido a Dios que nos lo siga conservando mucho tiempo más y que le dé mucha fuerza, mucha salud ahorita, porque sí se ve deteriorado ya su salud. Y vamos a ver aquí
Espero poderlo ver en una foto. Y es de estos hombres que ya han estado, ven aquí en esta foto, son las que están, ya se ve deteriorado. En esta es la que vi que dije, ¡ay! Pero bueno, es parte de y nos va a dejar una herencia increíble, ¿no? Todos vamos para allá. Todos vamos para allá y me incluyo y compartimos, compartimos lo más extraordinario que es estar juntos en esta vida y algún día nos llegaremos a ver allá, ¿no? Con Dios. Así es que, digo, es padrísimo, es una experiencia increíble cuando uno ha compartido así, ¿no? Con algunos artistas, con algunas personas la vida. Y cuando uno va compartiendo este proceso de envejecer, digo, es muy, muy fuerte y es una experiencia impresionante, muy enriquecedora. Y bueno, esta foto que vi dije, ¡ay! No, en verdad. Y digo, digo, me duele y me pega más, digo, porque casualmente, digo, a nosotros con el accidente que tuvimos y ahora con bastón, le digo, yo nunca me lo imaginé volverlo a ver con bastón. Y eso fue una situación bastante coincidente, ¿no? Yo cuando lo conocí, que tenía creo que 14 años, cuando lo llegué a ver así en un concierto y con toda la vitalidad. Y en esta ocasión, digo, en mi caso, digo, a veces se nos adelantan los momentos de vida, ¿no? Se nos adelantan también los momentos de muerte. Y, y yo me lo imaginaba verlo muy vigoroso también, ¿no? Porque es un hombre muy vigoroso. Sin embargo, ya verlo también con un bastón, digo, bueno, digo, coincidimos hasta en eso. Pero en verdad, una situación hermosa y digo, el verlo y el poder escuchar estas palabras donde dice ya no podemos, son experiencias muy fuertes, son compartir la vida con una persona, bien o mal, a través de los medios, a través nos dejan sus enseñanzas, unas enseñanzas impresionantes. Y yo digo, ojalá que Dios le dé la fuerza para poder vivir esta parte que es ya la enfermedad, ya no tener esto. Y yo siempre he dicho, tiene todavía la voz, ¿no? Aunque no se pueda mover ya mucho, sigue teniendo su voz, sigue incluso habiendo esto que es el streaming, ¿no? Que ahorita puede haber incluso desde casa y hacer los enlaces, sería increíble, ¿no? Y en verdad esta tecnología nos acerca y he visto, no nada más en él, sino estas experiencias tan fuertes de guerreros y guerreras, sobre todo me ha tocado guerreros, me tocó ver desde Jorge Saldaña, me está tocando ver a Nino Canún, que también está con el oxígeno. Apenas falleció también un locutor de Radio Universidad, ¿no? Y también estamos viendo a todos ellos que están envejeciendo en la radio y que están luchando por seguir adelante, ¿no? Y bueno, a mí nunca me había tocado y esto del streaming, todo lo de las redes sociales, cada vez nos acerca más a que estos conductores, locutores, la gente pueda ser totalmente útil, pueda seguir todavía luchando por la vida y teniendo presencia hasta en los últimos momentos. Y esto que estamos viendo con Phil Collins es un ejemplo de vida. Estaba yo viendo también en Facebook, ¿no? Donde decían, cuando ya te dé ganas o digas que estás cansado, ¿no? Ve a esta gente que tiene ya 70, 80 años, que están con oxígeno y aún siguen adelante, ¿no? Aún siguen teniendo presencia y siguen trabajando y aún no dicen ya me cansé, ¿no? Se siguen ganando la vida de la forma honesta y siguen compartiendo y dejándonos enseñanzas. Y bueno, pues solamente nos queda mandarles mucha oración, ¿no? Porque en verdad son cosas bastante fuertes. Y bueno, dice, ¿cómo se lanza un ataque nuclear? Dice, así es el protocolo de Estados Unidos, ¿no? El botón rojo. Digo, hay gente que lucha por su vida porque tienen ganas de vivir, porque se aferran a la vida, y estos queriendo apretar
un botón rojo, ¿no? Queriendo destruir la humanidad, cuando hay tanta gente que ha luchado hasta esas alturas, ¿no? Por seguir luchando, por seguir compartiendo con los seres queridos. Ojalá que estas experiencias sean motivo de reflexión para todos estos funcionarios, ¿no? Que optan por apretar un botón nada más, ¿no? Y acabarle la vida a la gente. Dice, estoy deshecha, pero no hay de otra. Narra mamá que entregó a su hijo por pelea Gallos Atlas. Real Madrid consigue nueva hazaña en la Champions League. Encapuchada, que acabó aplastada por estructura del metro, ahora es denunciada. Y bueno, juez declara en libertad a José Manuel del Río Virgen y diputados podrían ser destituidos. Monreal. También Margarita Zavala da positivo a COVID-19, se mantendrá aislada. Y dan de alta a último lesionado en riña en el Corregidora, le reconstruyen el ojo. Y dan 37 años de cárcel a mujer que secuestró al niño Dylan en Chiapas. México reporta más de 8,000 nuevos casos de COVID-19 y 244 muertes. Viento desprende anuncio en edificio de la colonia Centro. El anuncio, que estaba empotrado en una estructura de metal de aproximadamente 3 metros de largo por 2 de ancho, fue retirado por elementos del heroico cuerpo de bomberos. FMI aprueba ayuda crítica de 1.400 millones para Ucrania y derrumbe en mina. A mí siempre se me ha hecho el corazón de pollo. Así es que, hoy lo vi y sí dije, ¡ay! Y bueno, derrumbe en mina de Toluca, deja 4 heridos y un camión de volteo sepultado. Y bueno, haremos una pausa, dejaremos el programa el día de hoy. Así es que estamos haciendo historia.